Previo a la liberación de Romeo Langlois, la organización Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado que dice textualmente: la cautividad del periodista francés recordó de nuevo a la opinión internacional la persistencia del conflicto en Colombia, que se ha olvidado con demasiada frecuencia. Para un sector de la opinión en Colombia, esa expresión de Reporteros Sin Fronteras causó rechazo porque justificaría el secuestro como arma de los terroristas para visibilizar internacionalmente a la organización criminal. El comunicado titulado "Renace la esperanza" de Reporteros Sin Fronteras dice en uno de sus apartes que la libertad de Romeo Langlois debe ser tomada en cuenta no solo bajo la perspectiva de la liberación de nuestro colega, sino también de una salida duradera a un conflicto armado que mina al país desde hace medio siglo. La cautividad de Romeo Langlois recordó de nuevo a la opinión internacional la persistencia de este conflicto, que se ha olvidado con demasiada frecuencia. Aunque Langlois permaneció 32 días secuestrado por las FARC, Reporteros Sin Fronteras hace una afirmación que parece contradictoria. Sosteniendo su compromiso expresado el 6 de mayo pasado de liberar a Romeo Langlois, las FARC también habrán cumplido su palabra. El 26 de febrero pasado declararon de forma oficial que ya no tomaría como rehenes a civiles. Ambos apartes del comunicado de Reporteros Sin Fronteras generaron en Colombia profundos cuestionamientos, como los siguientes: ¿por qué el organismo de mayor credibilidad en el mundo para la defensa de los periodistas no condena en su más reciente comunicado que Langlois haya sido catalogado como prisionero de guerra? ¿Por qué Reporteros Sin Fronteras solo habla del secuestro de Langlois como referente del conflicto que sufre Colombia? ¿Será que esa organización olvida que en menos de 2 semanas en Colombia ocurrieron 2 intentos de atentados y el ataque que casi le cuesta la vida al exministro y periodista Fernando Londoño, además del asesinato de 12 militares en la frontera con Venezuela y explosiones en los municipios de Túquerres y Sandoná en Nariño, todos hechos adjudicados por las autoridades a las FARC? ¿Por qué Reporteros Sin Fronteras dice que con la liberación de Langlois, las FARC cumplen su palabra de no secuestrar civiles, cuando el gremio de periodistas internacionales que cubre el conflicto en Colombia siempre ha dicho que Romeo jamás debió ser privado de su libertad, aunque conocía los riesgos de estar ahí? Estas preguntas no dejan de inquietar a los periodistas que en Colombia cubren el conflicto y el terrorismo que padece el país suramericano. También saludamos a Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Gracias, Balbina, por acompañarnos. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo explican ustedes, Balbina, el titular de su último comunicado: "Renace la esperanza"? Esto en el marco de la liberación de Romeo Langlois en Colombia. Bueno, la verdad es que es una muy buena noticia saber ahora de la liberación de Romeo Langlois. Sabemos de esto hace unas horas y bueno, viene a confirmar y a reafirmar de alguna forma la esperanza que teníamos de que pronto se diera su liberación, y la verdad es que este es un gran gusto para nosotros, y yo creo que para todos los colegas periodistas que han estado esperando con impaciencia esta liberación. Dice el comunicado, Balbina, la cautividad de Romeo Langlois recordó de nuevo a la opinión internacional la persistencia de este conflicto. Le pregunto si esto significa que gracias al secuestro de las FARC vuelve a la escena internacional el conflicto interno de Colombia. Bueno, sí, Reporteros Sin Fronteras recuerda en este comunicado este conflicto que ya dura varios años y que no ha podido resolverse, y que ojalá esto también pudiese ser un buen precedente para que se avanzara hacia este espacio de diálogo. Creo que es una buena manifestación la liberación de nuestro colega francés, y esta es una promesa que ha sido cumplida, lo cual nos da mucho gusto. Desde luego, bueno, seguramente habrá un pronunciamiento oficial de nuestra organización desde París el día de mañana. Sí, es que este comunicado, Balbina, ha tenido un eco un poco contradictorio en diferentes esquinas en América Latina, porque al parecer Reporteros Sin Fronteras piensa o pensaría que el secuestro de Romeo Langlois es la escena para volver a hablar del conflicto interno en Colombia. Le pregunto si las FARC
como usted lo dice, cumplen su promesa. ¿Cuál promesa cumplen? Si ellos habían prometido no secuestrar y Romeo Langlois duró secuestrado 32 días. Bueno, sí, obviamente esto debió haber ocurrido, ¿no? Porque los periodistas, como la sociedad civil, no son objetivos de guerra, ¿no? Este es un principio de la Convención de Ginebra de Derechos Humanos, ¿no? De los principios humanitarios. Entonces, la verdad es que esta es una situación que no debió haber ocurrido, ¿no? Y lo que puedo decir ahora es que seguramente Reporteros el día de mañana hará algún pronunciamiento en este sentido, ¿no? ¿A Reporteros Sin Fronteras no le parece que esto fue un éxito mediático de las FARC y no un acto humanitario? Bueno, y como le repito, esta es una opinión que dará Reporteros seguramente el día de mañana sobre esta situación. Ellos ya han manifestado su beneplácito con esta esperanza de la liberación de nuestro colega. Y bueno, yo espero que nuestros directivos en París el día de mañana puedan tener una opinión más sobre este hecho. Sí, es que al parecer este comunicado de Reporteros Sin Fronteras, pues para muchos significa como ese beneplácito a las FARC por haber secuestrado a un periodista y por haberlo liberado, cuando nunca debió haber pasado. Sí, bueno, es lo que he dicho ahora, que este hecho no debe haber ocurrido porque de acuerdo a los principios de Ginebra, en los conflictos, tanto los civiles y los periodistas son parte de estos, de la sociedad civil, de la población, no tendrían que ser tocados, ¿no? Esto en ningún conflicto, ¿no? Pues Dorlina Flores, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24, usted representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Pues doctor Holmes Trujillo, daría la impresión que gracias al secuestro de las FARC, Reporteros Sin Fronteras entiende y se da cuenta que existe todavía un conflicto armado en Colombia y que si no hubiera sido por ese secuestro, pues desafortunadamente no se le han dado cuenta de eso. No sé si es la impresión o estoy equivocado. Juan Pablo, los colombianos recordamos la existencia del terrorismo en Colombia porque la padecemos permanentemente. Y lo que ha sucedido es una demostración adicional de que la comunidad internacional tiene que fijar sus ojos sobre lo que sucede en Colombia a fin de presionar a los terroristas para que dejen de cometer actos de terrorismo. El mejor servicio que la comunidad internacional le puede prestar a Colombia es presionando a las FARC para que dejen de cometer actos de terrorismo a fin de que se creen las condiciones para que sea posible una paz duradera y estable. Señor ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, le pregunto como periodista, ¿usted siente que este secuestro del periodista Romeo Langlois fue necesario para que la comunidad internacional retomara y tuviera en agenda el conflicto interno que vive Colombia? ¿Le funcionó a las FARC entonces hacer esto para volver a estar en agenda internacional? Mire, yo no sé por qué se sorprenden ustedes de lo que dice Reporteros Sin Fronteras. Miren los comunicados anteriores de Reporteros Sin Fronteras frente al conflicto colombiano. Parecen escritos por Ancol. O sea, son esa visión voluntarista del conflicto en la que se plantea que sí, que si uno es bueno y uno abre las puertas de la paz se hace. Es esa posición de izquierda de muchas ONGs colombianas, del Partido Comunista, de muchos de esos sectores que uno dice, pues eso es la mamertería internacional, mirando el conflicto colombiano como siempre lo miran, con esa ingenuidad, con esa, repito, voluntarismo, que es la palabra clave acá, en algunos casos con complicidad. También creo que ese comunicado es absolutamente cómplice con el secuestro. Una vergüenza que Reporteros Sin Fronteras saque ese comunicado, pero a mí Reporteros Sin Fronteras jamás me ha dado ninguna credibilidad. Mire cuántas veces Reporteros Sin Fronteras ha condenado el tema de la libertad de prensa en Venezuela, las restricciones a la libertad de prensa. Entonces usted lo que se da cuenta es que es una organización con una ideología que no es la ideología de los periodistas, es la ideología de un pedacito de los periodistas, que no es la defensa de los periodistas, sino que es una agenda ideológica encubierta en un propósito muy noble como es el de proteger los periodistas. Entonces, pues el comunicado no me sorprende en lo absoluto. 1. 2, claro que le sirvió, no nos digamos mentiras. Claro que le sirvió.
Y les repito, a ellos el costo no les interesa, lo único que les interesa es el beneficio. Y sacaron pues el beneficio de tenernos aquí a todos discutiendo de este tema cuando lo que queríamos era preocupándonos de otros problemas del país y el ejército haciendo lo que tiene que hacer, que es capturando o dando de baja guerrilleros. Sí, y además Romeo Langlois estuvo 32 días en poder de las FARC y al parecer, según este comunicado de Reporteros Sin Fronteras, daría a entender que con esta liberación las FARC cumplen su palabra de no secuestrar civiles, cuando este personaje estuvo detenido 32 días en calidad de prisionero de guerra, además. Por eso le repito, a mí no me sorprende. Es una organización no gubernamental que tiene una ideología muy clara, que tiene una mirada del mundo muy clara y que en ese sentido se arropa en el tema de la libertad de los periodistas para promover pues una agenda política internacional, voluntarista por un lado, sí, pero una agenda política de izquierda que plantea pues que si uno es bueno, entonces estos señores van a dejar el narcotráfico y van a hacer la paz. Por eso es que uno se preocupa porque en los últimos 8 años, a punta de seguridad, nos hemos acercado a la paz como nunca, pero si volvemos a, digamos así, la misma patria boba, que es la que refleja este comunicado, pues otra vez nos volveremos a alejar, porque las FARC lo único que entienden es la fuerza. Los actos o las concesiones son simplemente vistos por ellos como un acto de debilidad del cual se deben aprovechar. Pues doctor Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, muchas gracias por acompañarnos aquí en la noche de NTN 24 y por compartir con América Latina sus opiniones sobre este tema que hoy es noticia en el continente. Muchas gracias. Muchas gracias. En Bogotá, Colombia, Salud Hernández. Salud, su opinión con respecto a este comunicado de Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras y lo que hablábamos ahora con el doctor Santos, de alguna manera le agradece a las FARC la liberación de Romeo Langlois pensando que están cumpliendo con su palabra y olvidando que duró 32 días secuestrado. No, a mí me parece muy desafortunado ese comunicado porque yo creo que de Reporteros Sin Fronteras no tienen por qué dar un paso político, es decir, eso no es un comunicado de una organización como podría ser en Colombia la FLIP, en España la Federación de Periodistas, defendiendo los intereses de un periodista, sino entrando en un campo político que además no representa a todos los miembros de Reporteros Sin Fronteras. Me parece muy desafortunado y de alguna manera incluso justifica el secuestro como una vía para poner de manifiesto alguna problemática de este país o de cualquier otro. No, creo que es un completo error, vamos, yo ni... Si estuvieran Reporteros Sin Fronteras, que no es mi caso en este momento, desde luego me saldría. A mí no me representa como periodista ese comunicado. ¿Puede empezar a perder un poco de credibilidad esta organización al dar esa clase de comunicados que usted, en su independencia como periodista de opinión, califica de una opinión política por parte de la organización Reporteros Sin Fronteras? Yo antes que periodista de opinión, yo soy reportera. Yo trabajo de reportera para un periódico español desde hace 13 años y desde luego a mí no me representa Reporteros Sin Fronteras para nada. Yo creo que lo que tiene que hacer es defender el trabajo de los periodistas, defender que todas las partes en cualquier conflicto armado respeten lo que hacemos, porque un día, como le pasó a Romeo, estás con el ejército o la policía cubriendo un determinado hecho y otro día puedes estar con las FARC o con una BACRIM. Es decir, lo que tienen que ver todas las partes es que uno lo que intenta es llevar a su audiencia la realidad de cualquier acontecimiento. Entonces, pues a mí la verdad es que, ya digo, no me representa ni me siento representada por Reporteros Sin Fronteras y espero que la organización periodista que me represente algún día no entre en ningún campo político, en ninguna valoración política, porque eso no es lo que se le pide. Tenía que rechazar el secuestro es que no hay ninguna justificación, en ningún caso, no solamente como periodistas, en ningún caso y en ninguna profesión está justificado, y en este caso concreto, que es al que se tenían que referir, menos. Y desde luego sería una locura pensar que cada vez que quiero poner algo de manifiesto ante la opinión mundial, pues voy a secuestrar a algún periodista porque sé que eso tiene repercusión. Pues es decir, se acaba el trabajo nuestro. Sí. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos si las FARC están debilitadas, como lo dicen muchos sectores de opinión en el país suramericano. Ya lo vemos.